vamos a tratar de trabajar lo más que podamos el día de hoy y este será prácticamente que un curso intensivo de álgebra específicamente, ¿verdad? En las partes anteriores, pues habíamos ahí trabajado la parte de aritmética, ¿sí? La parte de aritmética y en el último sábado que tuvimos clases que hablamos acerca de la proporcionalidad, entramos también a un poco acerca de álgebra y de ecuaciones porque teníamos por ahí que despejar algunas situaciones, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con las expresiones algebraicas. Entonces, inicialmente, pues decimos que una expresión algebraica es una combinación de números conocidos y desconocidos, ¿sí? Muchos vienen y dicen, ah, bueno, en el álgebra se utilizan números y letras, pero me gusta esta definición porque en sí nos está hablando de que siempre son números. Lo único que hay números que tienen un valor conocido y hay números que tienen un valor desconocido. Y estos números se van a relacionar por medio de varias operaciones matemáticas. Dice que a los números conocidos los vamos a denominar como constantes y a los desconocidos, cuyo valor puede variar, de ahí de ese concepto es que entonces viene su nombre, variable. Variable porque su valor puede variar. Y pues sí, para las variables sí utiliza letras, pero ya sabemos de que esa letra es un número desconocido. ¿Sí? Esa definición ahí. Entonces, pues podemos decir que prácticamente una expresión algebraica, un término algebraico tiene cuatro partes fundamentales y acá lo estamos observando. El signo, que puede ser positivo o negativo, el coeficiente, que puede ser cualquier número real, la variable, normalmente pues se suele utilizar X, Y, Z, pero se pueden utilizar todas las letras. Y el exponente, ¿verdad? Que va ligado a la variable. Entonces podríamos decir que tenemos, miren, la parte numérica y la parte literal, si habláramos de dos secciones generales del término algebraico. Ahora, estas expresiones algebraicas van a tener diferentes clasificaciones y ese es en base a cuántos términos tenga cada una de ellas. Específicamente, vamos a tener dos, ¿sí? Dos clasificaciones así generales, que es el monomio y el polinomio. El monomio es aquella expresión que solo posee un término y el polinomio es la expresión que tiene dos o más términos algebraicos. Y algo muy importante es de que cada uno de esos términos está unido por medio de una suma o una resta. Esa suma o esa resta pues es el signo que tiene el término, ¿verdad? Por ejemplo, acá estos dos términos que tengo menos 3x al cuadrado menos 7x a la 3, ahí podemos observar que el número que está uniendo, ¿sí? Esa unión la está haciendo ese signo menos ahí. Y ese signo es el que me va a ayudar a diferenciar cuántos términos va a tener la expresión. A partir del polinomio es que entonces vamos a tener dos clasificaciones especiales, el binomio y el trinomio. El binomio pues va a ser aquellas expresiones que tienen dos términos y el trinomio van a ser las expresiones que tengan tres términos, ¿sí? Por eso decía, la clasificación general es polinomio, o sea que el binomio y el trinomio son un polinomio porque tienen más de dos términos, pero específicamente se le va a dar un nombre especial por la cantidad de términos que tengan y pues ahí se pueden observar algunos ejemplos de cada una de esas clasificaciones. Muy bien.
Ahora, pues, una expresión algebraica va a tener un grado. Entonces nosotros nos preguntaríamos, bueno, ¿qué es el grado? Entonces, cuando hablamos de grado, nos estamos refiriendo específicamente al exponente que tiene la variable. Pero acá vamos a tener diferentes tipos y casos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque en el caso de que mi término tenga una sola variable, pues su grado será el exponente de esa variable. Pero un término algebraico, así como lo estamos observando acá, puede ser que tenga más de una variable, ¿sí? Y que cada uno tenga su exponente. Entonces, en ese caso, es en donde vamos a ir viendo ahí cómo calcular el grado. Específicamente vamos a hablar de grado absoluto y grado relativo. Cuando hablamos de grado absoluto, vamos a analizar dos situaciones. Cuando es un monomio, bueno, pues nos dice que el grado absoluto de un monomio es la suma de los exponentes de todas las letras, de todas las variables. Entonces, observamos aquí en este término que tengo las variables x, y y z. Entonces, para determinar el grado absoluto de esas tres variables, se debe de sumar los tres exponentes que hay allí. Entonces, 4 más 2 más 6, y eso nos da 12. Entonces, el grado absoluto de ese monomio es 12. Ahora, cuando ya tengo un polinomio, ¿cómo voy a trabajar? Pues voy a encontrar primero el grado absoluto de cada uno de los términos. Porque en este polinomio podemos decir que es un trinomio porque miren, tiene tres términos. Entonces, primero se calcula el grado absoluto para cada término. En el primero tenemos dos letras, que es 2 y 4, se suman, y entonces el valor ahí es 6. Del segundo término tenemos exponentes 3 y 5, se suman, y entonces ahí tenemos el valor 8. Ese es el grado absoluto del segundo. Acá en esta y, ahí recordemos que cuando una variable no tenga un exponente, entonces tiene el exponente 1. Este exponente es implícito, aunque no lo veamos visible, sí está ahí presente, ¿verdad? Y esto viene propiamente de las propiedades de los exponentes. Entonces, de este tercer término tenemos 4 más 1, y ese es igual a 5. Una vez pues que ya se tiene cada grado absoluto de cada uno de los términos, entonces el concepto del grado absoluto del polinomio nos dice que el grado absoluto del polinomio es el mayor resultado, ¿sí? La mayor suma de los exponentes. Entonces, de aquí, de esos resultados tenemos 6, 8 y 5. Entonces, podemos observar que el mayor de los resultados ahí es el número 8. Por eso es que vamos a decir que el grado absoluto de ese polinomio es 8. De esa manera es que se trabaja el grado absoluto. Y el grado relativo se refiere al grado de cada una de las letras, ¿sí? A cada uno de los exponentes. Entonces, en el monomio tenemos acá x a la 4, y a la 2, z a la 6. Entonces, para este caso, se determina el grado relativo para cada letra. Entonces, vean que el grado relativo de x es 4 porque su exponente es 4. El grado relativo de y es 2 porque su exponente es 2. Y el grado relativo de z es 6 porque su exponente es 6. ¿Sí? Entonces, el grado relativo se refiere al exponente de cada letra. Y en los polinomios, ¿cómo se va a dar esta situación? Pues como vamos a tener varias letras, entonces nos dice que será el mayor de los exponentes de cada letra. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la letra X y ahí tenemos esos tres valores, 2, 4 y 8. Podemos observar, y ahí está marcado, que el mayor exponente es el 8. Por lo tanto, en este polinomio, el grado relativo de X es 8. Y de la letra Y, tenemos exponentes ahí 5 y 3. Entonces, por lo tanto, decimos
que el grado relativo de la y es 5 porque ese es el mayor exponente que tiene la letra y. Entonces, el grado absoluto es la suma de todos los exponentes, ¿sí? En monomio, la suma de todos los exponentes. En polinomio, el mayor resultado de cada uno de los grados absolutos de los términos. Y el grado relativo, pues se refiere específicamente al exponente de cada letra. Y en los polinomios, al mayor exponente de cada letra. Entonces, para practicar un poco, pues trabajemos una de estas expresiones y vamos a calcular el valor absoluto y el grado relativo de esa expresión. Vamos a trabajar la primera. Entonces, aquí vamos a calcular primero ese valor absoluto. Entonces, ya vimos que como acá tenemos un polinomio, entonces necesitamos el grado absoluto de cada uno de los términos. Entonces, sumo los exponentes que tengan. Entonces, del primero tengo 1 más 3, 4, más 5, 9. Del segundo tengo ahí los exponentes 4 y 2. 4 más 2, 6. Y del tercer término, aquí la y tiene un exponente 1, entonces sumo 2 más 1, 3, y 3 más 7, 10. Entonces yo puedo decir, ya habiendo calculado el grado absoluto ahí de los términos, que el grado absoluto de este polinomio es 10, porque ese es el mayor resultado que obtuve de cada uno de los grados absolutos. Entonces ven de que aquí, al analizar el grado absoluto de un polinomio, analizo también de cada monomio. Entonces ahí estoy aplicando ambas situaciones. Ahora, el grado relativo de cada una de las letras. Entonces, el grado relativo de la letra X. Entonces, observo ahí los exponentes que tiene X. Tiene 1, 4 y 2. Entonces, es claro que su grado relativo es... No, es 4. El mayor exponente de X es 4. Y ahora, el grado relativo de Y, analizo los exponentes que tiene la letra Y. Miren, tengo 3, 2 y 1. Ahí el mayor exponente es 3. Ahora, el grado relativo de Z. Ahí sí, tal y como lo dijo el compañero, como ahora ya estoy analizando Z, el mayor ahí es 7. Muy bien. Entonces, ahí analizamos, pues para ese polinomio que tiene 3 términos, sería un trinomio específicamente, su grado absoluto es 10. Y el grado relativo de cada una de las letras, de X es 4, de Y es 3 y de Z es 7. De esa manera es entonces que se analiza el grado de una expresión algébrica. Ahora, una expresión algebraica se puede determinar por medio de un valor numérico, ¿sí? Como recordamos de que las variables son números desconocidos, si a esa variable se le asigna un cierto valor, cada una de las letras se puede cambiar por ese valor y entonces se va a obtener un valor numérico de una expresión algebraica. Entonces, vamos a resolver acá. Tengo acá diferentes expresiones algebraicas y aquí hay valores para cada uno de esas variables que puedan tener. Entonces vean que nos dice que para A un valor de 2, para B un valor de 5, para C menos 3, para D menos 1 y para la variable F el valor de 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a realizar? ¿Cómo voy a encontrar el valor numérico de esa expresión?
lo que debo de hacer es cambiar cada letra por el valor que se le está asignando. Entonces, los números constantes, que son los que ya están en la expresión, eso solamente los voy a copiar. Entonces 5 y ahí entre paréntesis voy a colocar el valor de la letra A, que es 2. Ahí vemos que tiene el exponente 2, dice menos 2. Ahora entre paréntesis el valor de la variable B, que es 5. Asimismo entre paréntesis ahí el valor de la variable C, que es menos 3. Ahí copio menos 3 y el valor de la variable D, que es menos 1. Y ahora pues se resuelve esa operación. Entonces vean acá, aquí tenemos una potencia. Pues lo ideal es que primero resolvamos esa potencia, ¿verdad? Entonces yo digo 2 al cuadrado es 4. Pero como aquí hay multiplicaciones, entonces ese valor 4, ¿sí? Ese valor 4 que me va a dar ahí, se va a multiplicar por el término que está afuera. De 5 por 4 es 20. Ahora, acá como los signos son iguales, ahí voy a obtener un resultado positivo. Y multiplico esos tres números. 2 por 5 es 10 y 10 por 3 es 30. Y ahora acá, de 3 y 1, los signos son iguales, entonces ahí obtendré un resultado positivo y 3 por 1 es 3. Ahora vemos que todos tienen signos iguales, por lo tanto se deben de sumar. Y digo 20 más 30 es 50 y 50 más 3, 53. Entonces ahí tengo el valor numérico de ese polinomio. No importa cómo esté la expresión, el procedimiento tiene la misma base. Cambiar las letras por los valores asignados y resolver. Bueno, por ejemplo, este que dice ahí, entonces tenemos 3. El valor de la letra A, 2. Menos el valor de la letra B, 5. Más 2. El valor de la letra C, menos 3. Miren, ahí tiene un menos. Y ahora el valor de la letra D es menos 1. Ahí observamos algo fundamental. Y es que 1 es el signo que tiene ahí esa expresión y el otro es el signo que tiene el valor asignado. ¿Sí? Entonces, en el caso de que tengamos ahí esos signos, pues deben de llevarlo, no porque aquí está el signo menos y el otro es menos, ya no se va a colocar el signo, se debe colocar. Ahora resolvemos ahí cada uno de los paréntesis. Copio ahí el número 3, ahí el 2 y el 5, como tienen signos diferentes, se restan. 5 menos 2 es 3. Se copia el signo del mayor, entonces ahí me queda menos 3. Acá, más 2. Bueno, y acá voy a analizar esos dos signos que tengo ahí. Como esos dos signos son iguales, pues eso me genera un signo positivo, de tal forma que yo lo que tengo realmente es menos 3 más 1. Ahora el signo del 3 y del 1 son diferentes, entonces se restan. 3 menos 1 es 2. Y como el mayor es el número 3, se copia su signo, entonces ahí tendrá un resultado de menos 2. Ahora resuelvo cada una de las multiplicaciones. 3 por 3 es 9. Los signos son diferentes, entonces ahí es negativo. Acá también los signos son diferentes, entonces es negativo. Y 2 por 2 es 4. Ahora, como los signos son iguales, se suman. 9 más 4 es 13. Y pues ahí será el valor negativo, menos 13. Por lo tanto, ahí el valor numérico es menos 13. De la misma manera, pues va a ser para los demás, solo cambiando
cada letra por los valores que ahí se están asignando y resolviendo. Una aplicación del valor numérico, por ejemplo, cuando en estadística, en física, se resuelve algún problema y hay alguna ecuación para utilizar, por ejemplo, que se les dijera en un problema de física, determine la velocidad de un automóvil que recorre 50 metros en 10 segundos. Entonces ahí va a haber una ecuación que les dice, bueno, la velocidad es distancia dividido tiempo, y distancia dividido tiempo, esas son variables, valores desconocidos, pero como el problema les da el dato, entonces ahí lo que se trabaja es un valor numérico de una expresión algebraica. Entonces esa es una aplicación de este tipo de operación. Entonces, si hagamos, entonces ahora tenemos ahí los términos semejantes. Entonces nos dice que dos o más términos son semejantes cuando tienen las mismas variables y los mismos exponentes. Entonces, por ejemplo, acá los primeros dos términos son semejantes porque podemos observar ahí que ambos tienen x al cuadrado. Acá los segundos también son semejantes porque ambos tienen x a la 5. Ahora, en el siguiente podemos observar, tiene la misma variable, pero no tiene el mismo exponente. Por lo tanto, estos no son semejantes, porque para ser semejante debe de cumplir con las dos condiciones. Misma variable, mismo exponente. El coeficiente que tenga no importa, únicamente la variable y el exponente. Ahora en el último, desde el principio notamos que no es semejante porque no es la misma letra, aunque tenga el mismo exponente, pero si no es la misma letra, entonces tampoco es semejante. Ese es el criterio de semejanza para los términos algebraicos. Bueno, ¿y para qué nos va a servir esto? Específicamente para sumar y restar términos. Entonces tenemos ahí. Una de las primeras operaciones es la reducción de los términos semejantes. Bueno, ¿y en qué consiste esa operación? Pues consiste de que ustedes, por ejemplo, pueden tener una expresión de 5, 6, 7, 10 términos y se reduce, puede ser que a un solo término o a varios términos, porque en el caso de que hayan diferentes tipos de semejanzas, entonces se harán ahí en grupos y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, lo claro acá, entonces, yo por ejemplo les he dicho, esa variable puede tener un significado para entender por qué es que la variable solo se copia. Por ejemplo, que yo dijera, bueno, la P significa peras. Entonces, acá en un lenguaje verbal, yo estoy diciendo que tengo 3 peras más 2 peras más 5 peras. ¿Cuántas peras tienen en total? Yes. Por eso es de que para reducir términos, lo que se hace es operar los coeficientes de acuerdo a los signos que tengan y la variable solo se copia, porque como son 10 peras, ¿y cuál es la letra que se utiliza para peras? P. Entonces, ¿por qué debe de ser semejante para poderse sumar o restar? Porque, por ejemplo, usted puede ir a comprar, le digo, tal vez usted va a comprar, bueno, deme 5 manzanas y resulta que dentro de las manzanas le van a colocar 3 manzanas y 2 tomates. ¿Será que se van a ir ustedes satisfechos con su compra? No. Entonces lo mismo pasa acá con estos términos. Deben de ser semejantes para poderse operar por esa razón, ¿sí? Porque esa variable tiene un significado. Acá en este otro, vean, estamos trabajando pues en donde hay positivos. Entonces, igual es una suma, 3 más 4 es 7, y 7 más 5 es 12. Entonces ahí el resultado es 12
m al cuadrado. Entonces, observen de que al principio estos parecía que eran trinomios, pero luego de aplicar una reducción de términos semejantes, podemos observar que verdaderamente no era un trinomio, era un monomio. Entonces, yo solamente puedo clasificar una expresión como monomio, binomio, trinomio, polinomio, una vez que ya esté reducida, ¿sí? Una vez que ya no hayan términos semejantes. Ahora, no siempre todos los términos van a tener el mismo término semejante, ¿sí? En esta expresión, por ejemplo, observamos ahí que hay diferentes tipos de criterios de semejanza. Ahí los observamos de colores, miren, 5a al cuadrado con 13a al cuadrado. En ese caso lo que se hace es de que se agrupan esos términos. Entonces tenemos ahí 5a al cuadrado y voy a copiar aquí a la par ese menos 13a al cuadrado. Recordemos que cuando un número no tiene signo, ahí hay un signo positivo, o sea, más. Ahora, estos dos términos tienen signos diferentes, por lo tanto se deben de restar. 13 menos 5 es 8. Copio la variable de la que estoy hablando, que es a al cuadrado, y se copia el signo menos porque es el signo del mayor. El siguiente grupo de semejantes son los que tienen el término al cubo. Menos 7 al cubo, menos 8 al cubo. Entonces, ahí observamos que ambos tienen signos iguales, lo cual nos dice que debemos de sumar. 7 más 8 es 15. Y copio ahí la variable que es a al cubo. Y como se copia el signo del mayor, entonces ahí tenemos menos 15. Por último, observamos que ahí tenemos ese término 15a a la 6 que no tiene otro término semejante. Por lo tanto, este solo se copia. Y ahora, ese resultado que obtenemos ahí ya no se puede operar. Aquí ya no se puede sumar o restar porque los términos ya no son semejantes. Entonces, ahí podemos observar, miren, que nuestra respuesta que obtenemos tiene tres términos. Por lo tanto, este es un trinomio, ¿sí? Ahí sí ya puedo decir que es un trinomio porque ya ninguno de los términos es semejante. Bueno, aquí tenemos otro caso. Entonces, por ejemplo, ahí miren, recordemos de que si no tiene un valor, entonces va a tener el número 1. Entonces tenemos ahí la primera expresión, vean. 1 al cuadrado b. Ese es mi primer término. ¿Qué otro término tiene esa misma semejanza? Es este que dice más 2 a cuadrado b. ¿Sí? Vean que ambas variables cumplen con esa condición. Como ambos son positivos, se suman. 1 más 2 es 3. Y ahí copio la variable a cuadrado b. De ahí tenemos este grupo de menos 3 ab cuadrado y podemos observar que su semejante está a la par. Menos 1 a b cuadrado. De la misma manera, estos tienen signos iguales, por lo tanto se suman. Y 3 más 1 es 4. Copio ahí ab cuadrado. Se copia el signo del mayor, entonces ahí es menos 4. Y por último, observamos que ese 5a cuadrado b cuadrado no tiene ningún semejante, por lo tanto, solo se copia en el resultado. 5 a cuadrado b cuadrado. Entonces, así es como se reducen los términos semejantes.
Y esa es la primera de las operaciones ahí con esas expresiones algebraicas. No sé si hasta este punto vamos claros ahí. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora vamos a trabajar la suma y resta de polinomios. Entonces, aquí pues hay varias operaciones para hacer. Ahora, específicamente cuando se habla de suma y resta, no se refiere a que los términos se vayan a sumar o a restar, sino se refiere al signo o los signos que están uniendo esos polinomios. Ahí notamos de que estos polinomios están encerrados entre paréntesis. Entonces, observen qué signos. En el primero tengo un signo más, entonces yo digo ahí es una suma de polinomios. Y en el segundo tengo ahí el signo menos, lo cual quiere decir que esa es una resta de polinomios. Bueno, ¿y cómo se resuelve la suma y la resta de polinomios? Ambos tienen la misma forma de trabajar. Lo único que va a cambiar es en la resta, que ahorita que la trabajemos vamos a ver específicamente cuál es esa diferencia. En el primero, pues a mí me gusta trabajar con el método vertical, entonces voy a escribir el primer polinomio que es 4x a la 4 más 3x al cubo más 2x al cuadrado menos x, recordando que si no tiene un coeficiente le colocamos el número 1 y más 1. Ese es mi primer polinomio. Y ahora el segundo polinomio, a cada uno de los términos lo debo de colocar con su término semejante. De 5x al cuadrado con 2x al cuadrado. Ese 5 es positivo. Ahora el 2x con 1x es negativo y más 3 con él. Ahora se opera los términos que no tienen otra cantidad con que operar, simplemente se copian y para los otros se van a analizar los signos para determinar si se suma o se resta esos términos semejantes. Acá el 5 y el 2 tienen signos iguales, por lo tanto se suman. 5 más 2 es 7. Y copio ahí x al cuadrado. Ese 7 pues es positivo porque se copia el signo del mayor. Ahora el 2 y el 1 tienen signos iguales, por lo tanto también se suman. 2 más 1 es 3. Copio la variable x y el signo negativo. 3 más 1 ahí es 4. Y entonces ahí está el resultado. Esa es la respuesta de esa suma de polinomios. Ahora, ¿cuál es la diferencia para una resta de polinomios? Bueno, entonces, en este caso, voy a hablarles también acerca de orden, ¿sí? Vean de que en el primer polinomio el mayor exponente es el 4. Entonces, para yo tener la expresión ordenada, en este caso es un orden descendente porque va a ir del mayor exponente al menor exponente. Entonces, ese mayor exponente sería el exponente 4. O sea, de que primero yo tendría que escribir menos x a la 4. Luego iría el exponente 3. Pero sucede de que en ese polinomio no hay exponente 3. Entonces, yo voy a dejar un espacio para que mi expresión quede ordenada. Luego me corresponde el exponente 2, entonces ahí voy a copiar más 5x al cuadrado. Luego el exponente 1, ahí ya está ordenado, menos 3x y menos 1. Ahora, si ven el primero, realmente no cambió porque simplemente lo que hice fue copiar. A diferencia del anterior, que aquí dejé un espacio porque no tenía ese exponente. Ahora, como aquí el segundo polinomio tiene un signo menos, ¿qué es lo que va a provocar ese signo menos? Va a provocar que cada uno de los términos que tengo en ese paréntesis cambie de signo.
Busco ahí su semejante. 5x irá aquí con x al cuadrado a la 4. Entonces, vean de que ese 5 es positivo. Pero como el signo menos lo que hace es cambiarle el signo, entonces ahora tendré menos 5x a la 4. Luego me corresponde el 3x a la 3. Y ven de que el segundo polinomio sí lo tiene. Entonces, ese espacio en donde dejé, ahí es en donde voy a colocar ese término. Como debe de cambiar de signo y ahí es positivo, entonces ahora lo voy a escribir negativo. Menos 3x al cuadrado. Menos x al cuadrado, le cambio signo, entonces va a ser más x al cuadrado. Solo el micrófono ahí, por favor. El siguiente es menos 2x, que también le cambio signo, entonces escribo más 2x. El siguiente es más 3, le cambio signo, entonces aquí voy a colocar menos 3. Y ahora pues opero. Si ven, prácticamente lo que cambia es cómo voy a colocar ese polinomio que tenga al signo menos antes de su paréntesis. ¿Sí? De ahí, al resolver, es la misma situación porque voy viendo los signos. Signos iguales se suman, entonces 5 más 1 es 6, se copia la variable, x a la 4, y se copia el signo del mayor. Este que no tiene con quién operar, solamente se copia. El siguiente, ahí los signos son iguales, entonces se suma. 5 más 1 es 6, copio ahí, x al cuadrado. Signos diferentes se restan, 3 menos 2 es 1. Ahí copio la letra x y se copia el signo del mayor, menos 1. Aquí el 3 y el 1 tienen signos iguales, entonces se suman, 3 más 1 es 4, y se copia el signo del mayor, menos 4, y ahí está el resultado de esa operación. Y de la misma manera, pues, se va a trabajar. Si ustedes ven, pues, la forma en que se opera al final es la misma. Entonces, que quede claro que la suma y resta de polinomios en sí, el título de esa operación, no viene por lo que se va a hacer con sus términos, sino viene del signo que está uniendo a los polinomios. De ahí la forma en que se resuelve, de que se opera cada uno de los términos, es la misma. Los signos iguales se suman, los signos diferentes se restan y se copia el signo del mayor. Entonces, ahí estamos con la suma y resta de polinomios. Yo espero que haya quedado claro ahí con estos dos ejemplos. Ahora iniciamos con la multiplicación y aquí vamos a ir analizando cada una de las partes. ¿Sí? Entonces, dice que para la multiplicación, primero tenemos que tener clara la ley de signos. ¿Por qué razón? Recuerden de que la expresión algebraica está compuesta por signo, coeficiente, variable, exponente. Entonces, para multiplicar, yo voy a llevar ese orden. Primero los signos, luego los coeficientes, luego las variables y luego los exponentes. Entonces, dice que para los signos, pues se aplica la ley de signos de la multiplicación. Es decir, que los signos iguales es un resultado positivo, los signos diferentes es un resultado negativo. Luego se multiplican los coeficientes, es decir, que se van a multiplicar los números que hayan. De una vez voy trabajando acá. Miren, ese 3 es positivo al igual que el 4. Por eso el resultado ahí es positivo. Luego se multiplican los coeficientes. 3 por 4, 12. Y para las variables se debe de aplicar la propiedad de los exponentes. ¿Sí? Esto quiere decir que si la variable es la misma, la variable se copia. ¿Sí? O sea, bases iguales, base se copia. Como es una multiplicación, los exponentes se suman. Entonces ahí copio la variable x y sumo los exponentes, 5 más 2, 7, y de esa forma es que se resuelve la multiplicación de monomios. Hagamos uno ahí, por ejemplo, este. Entonces, miren,
Primero los signos. En el caso de que tengamos varios términos, vamos a analizar únicamente la cantidad de signos menos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si la cantidad de números signos menos es par, ese resultado es positivo. Y si la cantidad es impar, entonces el resultado es negativo. ¿Sí? Realmente, al momento de multiplicar, los que más ejercen, por decirlo así, una fuerza en la operación son los signos menos, no es tanto el signo más. Entonces vean de que aquí tenemos dos signos menos, o sea, 2 es una cantidad par, por lo tanto aquí mi resultado va a ser positivo. Ahora multiplico mis tres coeficientes. 2 por 3 es 6 y 6 por 5, 30. Ahora tengo ahí las variables, miren, cada grupo de variables. X. Entonces ahí, 3 más 2, 5, más 3, 8. Ahora la Y, esta primera tiene un número 1, entonces digo 1 más 2 es 3, y 3 más 4, 7. Por último, la variable Z, esta tiene un exponente 1, 1 más 4, 5, y más 1, 6, y entonces así es como queda el resultado de esa multiplicación de monomios, de esa forma. Y esto mismo, de multiplicación de monomios, es lo que se va a ir aplicando en cada uno de los casos diferentes que vamos a ir viendo ahorita. El siguiente es cuando ya una de las expresiones es polinomio, ¿sí? Entonces, cuando multiplico un monomio por un polinomio, lo que voy a hacer es de que voy a aplicar la propiedad distributiva. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a multiplicar ese monomio por cada uno de los términos del polinomio. Entonces, aquí, por ejemplo, observan ustedes, miren ahí, 2 por 3, 6. Para la variable se sumaron los exponentes, 1 más 1, 2. Entonces, así es que queda a al cuadrado. Ese 2 es positivo y el 3 también es positivo, por eso ese 6 es positivo. Obviamente, para cuando nos queda un resultado positivo, en el caso de que esté acá en el principio, ese signo puede ser omitido, porque se va a sobreentender que es positivo. Ahora en el siguiente, vean, el 2 es positivo y el 5 es negativo, entonces el resultado es negativo. 2 por 5 es 10, y acá, como las letras son diferentes, no puedo sumar los exponentes. Si las letras son diferentes, las letras se copian. Y así es como queda ahí ese resultado. Entonces, veamos acá este. Entonces, miremos ahí. Primero, 5 por 6, 30. ¿Ven que ahí los dos son positivos? Entonces este 30 también es positivo. X, 2 más 3, 5. Ahora, el 5 y el 2 también son positivos ambos, entonces ahí es positivo. 5 por 2 es 10, y este tiene el exponente 1, entonces 2 más 1, 3. Ahora, el 5 y el 9 sí tienen signos diferentes, por lo tanto ahí es negativo. 5 por 9, 45. Como el 9 no tiene variable, únicamente voy a copiar la variable que tiene el 5. Entonces, así estaría ahí resuelto. En el caso, por ejemplo, de acá, miren, el monomio también puede estar al final. Al final, recuerden ustedes de que la multiplicación es conmutativa. Entonces, no importa el orden de los factores, el resultado será siempre el mismo, siempre y cuando nosotros operemos bien, ¿verdad? Entonces digo ahí, los signos son iguales, entonces el resultado es positivo. 16 por 2 es 32. La letra P, sumo ahí los exponentes, 5 más 4 es 9. Y de la letra Q, hay 3 más 1, 4. Ahora, del 25 y el 2, los signos son diferentes, el resultado es negativo.
25 por 2 es 50. Esta P tiene un exponente 1, entonces 1 más 4 es 5. Y acá la Q tiene 1, entonces 6 más 1, 7. Y de esa forma es que se resuelve ahí esa multiplicación. Muy bien. Y aquí es en donde ya vamos introduciendo cada una de esas partes. Entonces ya pasamos. Aquí para cada uno aplicamos la multiplicación de monomio por monomio. Ahora, esta multiplicación de monomio por polinomio se va a aplicar ese mismo concepto en la de polinomio por polinomio. ¿Por qué razón? Es como que tuviéramos dos operaciones de monomio por polinomio. En este caso, acá aparece como el método vertical. Como se aplica la propiedad distributiva, eso quiere decir que lo que vamos a hacer acá es que, miren, el segundo tiene dos términos. Entonces, este término se va a multiplicar por cada uno de los términos que tiene el otro polinomio. Para cada uno de ellos se aplico las reglas. Los signos, coeficientes y la propiedad de los exponentes. Todo eso vamos aplicando ahí. En el caso de que no esté ordenado, ustedes ven acá se corren dos espacios. En la multiplicación normal se corre un espacio, yo creo que ustedes lo recuerdan. Y siempre vamos a buscar que los términos que vayamos colocando quede con su término semejante respectivamente, ¿sí? Recuerden de que al final en la multiplicación, en una multiplicación aritmética, se sumaban los resultados, ¿verdad? Aquí pues va a ser suma o resta dependiendo de los signos, pero para poder sumar o restar, ya vimos que los términos deben de ser semejantes. Entonces siempre debo de buscar que los términos me queden ubicados como términos semejantes. Entonces resolvamos ahí este ejemplo. Voy a colocar ahí el primero. 3x a la 4 más 5x a la 3 menos 2x más 3. Y abajo de él voy a colocar la otra expresión. Bueno, aquí solo quiero hacer algo. Quiero que observen de que, miren, no tengo el exponente 2 en el primer polinomio. Entonces voy a dejar un espacio. Voy a dejar un espacio y de ahí ya lo copio normal. Entonces ahí menos 2x y más 3. Cuando no tenga alguno de los términos en uno de los polinomios, como debe de estar ordenado, ¿sí? Aquí en la multiplicación es muy importante el orden. Entonces, de preferencia voy a dejar el espacio para acordarme de que ahí debo de dejar un espacio al momento de estar multiplicando. Ahora, la otra expresión, en esta sí no hacen falta. Entonces ahí voy a colocar 2x al cuadrado menos x. Recordemos de que ahí va a tener un número 1 y más 3. Ahora voy a resolver esa multiplicación. Y entonces digo, vean, signos iguales es positivo. 3 por 3 es 9. Ahí está con el primero. Ahora con el segundo término. Signos diferentes es negativo. 3 por 2 es 6. Y copio la variable. Ahora, si ven, ahí es el 3 por el espacio. Eso quiere decir de que acá voy a dejar ese espacio. Ahora digo ahí, 3 por 5 es 15. Los signos son iguales, entonces ahí es positivo y copio la variable. X a la 3. Y por último, el 3 con 3x a la 4, 3 por 3 es 9. Copio la variable y como los dos son positivos, ahí es ese resultado positivo. Ahora, ya terminé con el 3, entonces me corro un espacio y ahora comienzo a multiplicar con el menos 1x. Entonces digo, acá los signos son diferentes, entonces es negativo, 1 por 3 es 3 y copio la variable x.
Ahora 1 por 2x. Signos iguales, ahí es positivo. 1 por 2, 2. Y como acá ambos ya tienen variable y son iguales, se suman los exponentes. 1 más 1, 2. Ahora voy menos 1x por el espacio. Entonces ahí dejo el espacio. Ahora, ese menos 1x por el 5x a la 3. Los signos son diferentes, entonces ahí es negativo. 1 por 5 es 5. X y sumo los exponentes. 1 más 3, 4. Observen de que cada uno de los términos que estoy colocando me está quedando con su término semejante. Esto es muy importante. Y ahora el menos 1 con el 3, los signos ahí son diferentes. Entonces el resultado es negativo. 1 por 3 es 3. Copio la variable y sumo los exponentes. 1 más 4, 5. Ahora voy a ir con el último. Me corro un espacio más, ¿sí? Siempre recuerden que me voy corriendo un espacio. Ahora comienzo a multiplicar con el 2x al cuadrado. Este es positivo. Los signos son iguales, el resultado es positivo. 2 por 3 es 6 y solo en este caso copio x al cuadrado. Miren, semejante. Ahora 2 por x a la 1. Signos diferentes, ahí es negativo. 2 por 2 es 4. Sumo los exponentes. 2 más 1, 3. Términos semejantes. Ahora el 2 con el espacio. Dejo el espacio. Ahora 2 por 5, 10. X y sumo los exponentes. 2 más 3, 5. Como ambos tienen signos iguales, entonces el resultado ahí es positivo. Y por último el 2 con el 3x a la 4. 2 por 3 es 6. La x y sumo los exponentes. 2 más 4, 6. Los signos son iguales, entonces ahí positivo. Y ahora pues opero. Ahí ya no tengo más términos con cuáles multiplicar. Entonces ahí determino mi resultado directamente. Si no tiene con quién operarse, solo se copia. Signos iguales se suman. 6 más 3 es 9. Copio la variable y copio el signo del mayor, menos 9. Signos iguales se suman. 6 más 2 es 8. Copio la variable y copio el signo del mayor, más 8. Signos diferentes se restan. 15 menos 4 es 11. Y copio la variable y copio el signo del mayor, más. 9 menos 5. Vean, signos diferentes se restan. Entonces ahí es 4. Copio la variable, x a la 4. Y copio el signo del mayor. Signos diferentes se restan. 10 menos 3 es 7. Copio la variable y copio el signo del mayor. Y por último este solo se copia ya que no tiene con otro término que operarse. Y ahí está resuelta esa multiplicación de polinomio por polinomio. Entre más términos tenga ambos polinomios, pues más larga será la operación que tendremos que resolver, ¿verdad? En este caso, pues vean de que la respuesta nos quedó ordenada y está en orden descendente. Eso quiere decir de mayor exponente a menor exponente. Y tiene específicamente 7 términos. De que entra en la clasificación de polinomio. ¿Será que está clara ahí esa multiplicación? ¿O tienen alguna duda? Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a ir a la división. Entonces nos dice, miren, que se aplica la ley de signos. Se dividen los coeficientes y para las variables se aplica la propiedad de los exponentes. ¿Esto qué quiere decir? Observen ahí, la división, que quede claro, tiene diferentes formas de expresión. Puede ser por medio de ese símbolo, puede ser que tal vez no esté ese símbolo, que tal vez diga las palabras entre, puede ser que solo tenga 2 puntos, o que esté escrito como una fracción. Igual, cada una de esas maneras significa una división. Al igual que con la multiplicación, voy en el orden. Signos, coeficientes, variables. Miren, los signos ahí son iguales, entonces mi resultado es
positivo. Luego divido los coeficientes, 6 dividido 2 es 3. En el caso de que la división no sea exacta, se deja como una fracción. Y con los exponentes, recordemos que la propiedad de los exponentes me dice que los exponentes se restan cuando las bases son iguales. Entonces, copio la base, que es x, y resto los exponentes, 5 menos 2, 3. Y entonces, ahí tengo esta respuesta. 3x a la 3. Muy bien. De esa manera es que se va a trabajar así individualmente, pues esa división de monomios. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar cuando tengamos un polinomio entre un monomio? Lo mismo que con la multiplicación, se aplica la propiedad distributiva. Eso quiere decir que cada uno de los términos del polinomio, que es el dividendo, ¿sí? Que es el que está en la parte de arriba, se va a dividir entre el divisor. Entonces, acá lo voy a hacer así. 12 dividido 6 es 2. La letra A, 5 menos 2 es 3. La B, 5 menos 2 es 3. Aquí el 24 es negativo y el 6 es positivo, entonces el resultado es negativo. 24 dividido 6 es 4. La letra A, 3 menos 2 es 1. Ahí no es necesario colocar el exponente. La letra B, 4 menos 2 es 2. El 18 y el 6 tienen signos diferentes, entonces ahí es negativo. 18 dividido 6 es 3. La letra A, 4 menos 2 es 2. Y de la letra B observen que tiene el mismo exponente. 2 menos 2, 0. Cuando nos queda 0, entonces esa variable ya no se coloca. Ese es el resultado ahí en esa división de polinomio entre monomio. Entonces, aquí pues tenemos algunas operaciones ahí. Para lo cual voy a resolver la que está numerada con el número 13. Dice 2 a la 4, b a la 3 y dividido 5 a al cubo b cuadrado. Muy bien. Entonces ven de que aquí ese 2 dividido 5 no es exacto. Entonces ahí lo debo de escribir como una fracción. Entonces yo voy a escribir ahí el resultado como 2/5. Ahora las letras. A, 4 menos 3, 1. Recuerden que no hay necesidad de colocar el exponente 1. Y 3 menos 2, 1. Entonces ahí la respuesta es 2/5 AB. Así. Y ahora acá pues tenemos ahí algunas operaciones con polinomios entre monomios. Entonces vamos a trabajar ahí la operación número 4. Entonces, una de las formas en que se puede trabajar es separando cada una de las expresiones. ¿Esto qué quiere decir? Voy a escribir ahí el primer término que dice 5u v cuadrado w. Y ese término se debe de dividir entre menos 5 u al cubo v w cuadrado. Copio ahí el siguiente signo, que es el signo más, y copio el siguiente término que dice u v w a la cuarta. Y dividido la misma expresión. Es decir que voy a separar cada uno de los términos para poder recordar que cada uno de los términos del divisor, del dividendo, debe de dividirse entre el divisor. O sea que el divisor le pertenece a todos los términos. Y ahí la última pues es menos 3u al cubo
v al cuadrado w. Y dividido menos 5. Bueno, aquí vamos a ver algunas situaciones que nos pueden suceder al momento de realizar una división. Es, por ejemplo, aquí ese 5 es positivo. Signos diferentes me dan un resultado negativo. 5 dividido 5 es 1. Ahora, vean que la letra U, este tiene el exponente 1 y la otra tiene el exponente 3. Ahí 1 menos 3 me da un resultado negativo, ¿sí? Entonces recordamos la propiedad de los exponentes y yo se lo dije en su momento. Cuando tengamos una división de exponentes, el resultado de esa división de exponentes la voy a colocar en donde esté el exponente mayor. Entonces, como acá la U con el mayor exponente está abajo, entonces la U la voy a escribir en el denominador de esa fracción. Entonces 3 menos 1, 2. Entonces ya resto el exponente mayor menos el menor. Ahora, de la letra V está el mayor arriba, entonces la V aquí sí va arriba. Entonces ahí digo 2 menos 1, 1. Entonces me queda ahí como V. Y la misma situación con la W, miren. Va a quedar abajo porque el mayor exponente está ahí. 2 menos 1, 1. Entonces ese es el primer resultado. Menos 1V sobre U cuadrado W. Aquí los signos son diferentes, entonces el resultado ahí es negativo. Si ustedes observan aquí, pues ya desde luego vengo observando que hay una fracción. Voy a colocar ahí. Aquí pues habría un número 1, entonces miren mi fracción ahí es un quinto. Las letras. La U, el mayor exponente está abajo. Y 3 menos 1, 2. Entonces ahí tengo U al cuadrado. La V es igual, por lo tanto, se cancela, no me va a quedar V. Y de la W, el mayor exponente está en la parte superior. Entonces ahí 4 menos 2 es. Ahora acá estos dos tienen signos iguales, por lo tanto el resultado ahí será positivo. Ahí observo de igual forma, miren la fracción. 3. Acá la U es igual, tiene el mismo exponente, entonces ahí la puedo cancelar. La V, el mayor exponente está arriba, 2 menos 1, 1. Y de la W, el exponente mayor está abajo, de 2 menos 1, 1. Y ahí está el resultado de esa división de polinomios entre monomios. Muy bien. Ahora pues vamos a ir ahí en una división de polinomio entre polinomio. Pues voy a trabajarla de la siguiente manera. Voy a trazar ahí el símbolo tradicional de la división y ahí dentro va a ir el dividendo que es el primer polinomio. Aquí voy a colocar 9 x al cubo menos 6 x al cuadrado más 3x menos 3. Y fuera va a ir el divisor. 3x menos 6. Ahora, para recordar un poquito, miren, hagamos acá esta división. 42 dividido 7. ¿Cuántos 7 caben en 42? Caben 6. 6 por 7 es 42. Ahora, vean de que ese 42 es positivo. Pero, ¿qué operación es la que se debe de hacer ahí entre esos dos números? Una resta. O sea, ahí el resultado era positivo, pero como la regla me dice que debo de restar, ahora el 42 es negativo. Y ese es a lo que voy. Ese signo menos también va a estar acá presente en la división de polinomios. Entonces, van a haber dos formas de trabajarlo y ahorita lo vamos a ver.
Entonces vean, ahí voy a hacer una sección de operaciones, les digo yo, lo voy a hacer por acá. Entonces, para comenzar a operar voy a tomar el primer término del dividendo y lo voy a dividir entre el primer término del divisor. Entonces, este es monomio contra monomio. Entonces, 9x al cubo dividido 3x. ¿Observen de que ambos son positivos? Desde ahí es positivo, 9 dividido 3 es 3 y 3 menos 1, 2. Entonces, ahí el primer resultado es 3x al cuadrado. Y eso es lo que voy a colocar acá en la parte superior, que es el cociente. 3x al cuadrado. Este es positivo y este 3 también es positivo. Entonces, vean, primero los signos. Signos iguales me da un resultado positivo. Pero como ahí está ese concepto del signo menos, ahora esos dos signos son diferentes. O sea que entonces al final, signos diferentes, ahí negativo. Entonces ahí me va a quedar menos y ahora multiplico. Aquí voy a aplicar la propiedad distributiva para esa multiplicación. Es decir que voy a multiplicar 3x al cuadrado por 3x y también por el menos 6. Les digo 3 por 3 es 9. Copio la x y sumo exponentes. 2 más 1, 3. Ahora acá, observen, signos diferentes es negativo. Pero por concepto, ahí está ese signo menos. Ahora, esos dos signos son iguales. Entonces me va a quedar positivo. Entonces ahí es positivo. Y 3 por 6, 18. Como el 6 no tiene variables, solo copio la que tiene el 3. Y ahí opero. Vean que ese 9 es positivo. Ahora los signos iguales. Los signos diferentes se restan. 9 menos 9, 0. Una característica que la división se está haciendo bien es de que el primer término, cada vez que haga la operación, se va a cancelar. Esa es una característica que se está haciendo correcta la operación. Ahora acá los signos son diferentes, entonces se resta 18 menos 6, es 12 y copio la variable. Y se copia el signo del mayor. ¿Qué era lo que hacíamos en una división normal? Bajar el siguiente número. Lo único que acá es bajar el siguiente término. Y de ahí el procedimiento se vuelve a repetir. Tomo el primer término, que es 12x al cuadrado ahí, y lo voy a dividir siempre entre el primer término del divisor, que es 3x. Ustedes vean de que los términos del dividendo sí van a ir cambiando, pero el divisor siempre va a ser el mismo. Hay 12 dividido 3 es 4, x y 2 menos 1, 1. Ese 4 es positivo. Lo coloco porque entonces aquí miren, positivo más 4x. Entonces resuelvo así. Yo les decía que hay dos formas de trabajar. Una es así, resolviendo los tres signos que voy a tener ahí o invirtiendo la ley de signos. ¿Esto qué quiere decir? Que si los signos son iguales, yo voy a decir que mi resultado, únicamente en ese momento que voy a multiplicar, va a ser negativo. Y si los signos son diferentes, entonces solo en ese momento en que multiplique, entonces van a ser positivos. Entonces, para eso para evitar ese de que decir más por más y más por menos menos. ¿Sí? Se puede analizar de esa forma. Pero cabe destacar que solo es en el momento en que estoy haciendo esta multiplicación acá. Les digo, miren ahí, el 4 y el 3 tienen signos iguales, entonces me va a quedar un resultado negativo. 4 por 3 es 12. Sumo los exponentes, 1 más 1 es 2. Y ahora el 4 con el 6. Ahí los signos son diferentes, entonces
me va a quedar resultado positivo. 4 por 6 es 24. Como el 6 no tiene variables, solo se copia la que tiene el 4, x. Y ahora opero. Lo que les decía, vean, signos diferentes se restan, 12 menos 12, 0. Se van cancelando. Y ahora, acá. Signos iguales se suman, 24 más 3, 27x. Se copia el signo del mayor y bajo el siguiente término. En este caso, que ya es el último, menos 3. Entonces, ahí tengo esa operación y repito el mismo procedimiento. Tomo el primer término, que es 27x ahora, y lo divido entre el primer término del divisor, que es 3x. Si ven, ese no cambió. Y aquí observamos que, miren, la x ya es igual, se cancela. Entonces aquí ya solo me va a quedar un valor numérico. 27 dividido 3 es 9. Y ese 9 es positivo, entonces aquí voy a colocar más 9. Y multiplico. Entonces, 9 por 3 es 27, se copia la variable que tiene el 3 y los signos. Como son iguales, entonces ahí me queda negativo. Y ahora el 9 con el 6, los signos son diferentes, entonces ahí me queda positivo. 9 por 6, 54. Signos diferentes se restan, 27 menos 27, 0. Y ahora el 54 y el 3 tienen signos diferentes, se restan, 54 menos 3, 51. Se copia el signo del mayor, entonces ahí más 51. Entonces mi respuesta, ustedes saben que la respuesta en la división es el cociente, ¿sí? O sea que es la parte que me quedó en la parte de arriba de la división. Entonces ahí mi respuesta es 3x al cuadrado más 4x más 9. Pero resulta que esta división no me quedó exacta. Me está quedando cierto valor, miren. Entonces yo digo ahí, miren, ¿cómo se le llama a esa parte? Se le llama residuo. Entonces, en ese caso voy a escribir que yo tengo un residuo y que el valor de ese residuo es 51. Y así es. De esa forma es que se resuelve la división de polinomios entre polinomios. No importa cuántos términos tenga el divisor, al final siempre va a ser la misma situación, ¿verdad? Multiplicar el resultado que me está quedando acá por la cantidad de términos que tenga en el divisor. Muy bien. Y ya vamos a ir terminando. Ya este es el último. Yo sé que ya son las 11. Si ustedes tienen algún otro curso, pues si ustedes desean, pueden salir. Y si no, pues ya vamos a terminar. Este sería el último ejemplo. Esta es la división de polinomios también, pero por medio de la regla de Ruffini, o también conocido como división sintética. Lo único que esta división, esta regla tiene dos condiciones. La primera es que el polinomio solo puede tener una variable. Esto quiere decir que los términos solo pueden tener, por ejemplo, solo la letra X o solo la letra Y, ¿sí? No pueden tener términos como, por ejemplo, 3y cuadrado x cubo. No se puede tener así. Debe de tener una sola variable. Y el divisor debe de ser de forma x más a. La x representa la variable. No lleva ni coeficiente ni exponente. Únicamente la variable y la letra a representa a un número, el cual puede ser positivo o negativo. Entonces vamos a resolver ahí ese inciso A. Observen de que tiene solo una variable, habla de x, y el divisor está de esa forma. La variable y un número positivo o negativo. Entonces, en este caso voy a ver, es fundamental el orden, entonces
miren, está el exponente 3, exponente 2, exponente 1, exponente 0. En el caso que esté ordenado, pues lo copio así. Acá únicamente me voy a fijar en los coeficientes que tengan. Si una letra no tiene coeficiente, colocamos 1 y si no tiene signo, es positivo. Este método es más fácil porque únicamente me voy a ocupar con los coeficientes. Entonces vean de que en ese orden en que ya están, el primer coeficiente es el más 1, el segundo coeficiente es menos 2, el siguiente es menos 5 y el último ahí es más 6. Respectivamente, para que tengan una idea, este es el que viene del exponente 3, del exponente 2, del exponente 1 y del exponente 0. Una vez hecho esto, vamos a hacer el siguiente rayado ahí para poder resolver. Pues en diferentes libros o diferentes autores tal vez lo hacen de una forma tal vez diferente, ¿sí? Ahora acá vamos a colocar un operador, ¿sí? Ese operador es el número que está en el divisor. En este caso es 2. Lo único es que a ese número le debo de cambiar el signo. Entonces ahí tiene un signo positivo, entonces acá voy a colocar el signo negativo. Se le debe de cambiar signo. Y ahora comienzo a operar. Ahí tenemos, ¿ven? El primer término, el primer número, solo se va a copiar. Entonces ahí, más 1. Ahora, ese número lo voy a comenzar a multiplicar por ese operador que está ahí. Para obtener mi siguiente resultado. Y lo coloco en ese espacio. Entonces digo, 1 por 2 es 2, signos diferentes, resultado negativo. Y ahora estos dos tienen signos iguales, se suman. 2 más 2 es 4. Copio el signo, entonces menos 4. Y vuelvo a hacer lo mismo. Ahora 4 por 2 es 8. Signos diferentes, signos iguales, ahí es positivo. Y acá signos diferentes, se resta. 8 menos 5 es 3. Copio ahí el signo del mayor. Entonces tengo ahí positivo 3. Y ahora multiplico. De nuevo, 3 por 2 es 6. Signos diferentes, resultado negativo. Y 6 menos 6, 0. Ahí termina la operación. Ahora ya solo escribo la respuesta. ¿Y cómo voy a armar la respuesta? Voy a iniciar con ese primer número que tengo ahí, que es el número 1. Voy a colocar la variable, en este caso estoy hablando de la variable x. Entonces miren, ¿por qué coloqué mis exponentes? Para ayudarme también en ese sentido. No voy a iniciar con el primer exponente, ¿por qué razón? Porque aquí la variable, podemos decir que tiene exponente 1. Entonces miren, como en la división se restan los exponentes. Entonces 3 menos 1, 2. Por eso voy a iniciar en el siguiente exponente en el orden descendente. Entonces a ese le corresponde el exponente. Ahora mi siguiente número es el menos 4. X y a ese le corresponde el exponente 1. Recuerden de que ahí no hay necesidad de colocar el 1. El siguiente es más 3. Ya se utilizó el exponente 1, ahora corresponde el exponente 0. Y cuando llegamos al exponente 0 es el número que no tiene la letra. Entonces, esa es mi respuesta. En algunos casos puede suceder que acá me quede un número diferente de 0. En ese caso, pues, al igual que lo que hicimos en la división anterior, decimos que escribimos la palabra residuo y colocamos el valor que nos haya quedado. En este caso, pues, solo para explicar, el residuo sería ahí 0. Pero si, por ejemplo, les quedara ahí 14, entonces vienen y colocan ahí el residuo 14. Muy bien. Así es como concluimos el día de hoy. Creo que